A finales de los años 30, Europa estaba una vez más al borde de la guerra mundial. El fascismo estaba tomando fuerza en Alemania, en Italia y en España. La Alemania nazi estaba floreciendo en Europa y el peligro de una guerra mundial aumentaba. En Latinoamérica, especialmente en el Cono Sur, muchos gobiernos simpatizaban con los nazis. México podía haber sido uno de ellos, a diferencia de otros países latinoamericanos que se oponían profundamente a los nazis. En 1936, el poder de Hitler crecía. En España, el régimen fascista del general Francisco Franco incitaba la guerra para ganar el control del gobierno. El gobierno de Cárdenas era profundamente antinazi. Odiaba a los nazis y más aún, desde que se identificó con los españoles republicanos y los apoyó en la guerra contra Franco, donde Alemania e Italia estaban del lado de Franco. La política oficial de México es permanecer fuera de los conflictos y recibir a los refugiados. Es diferente de la mayor parte de los países, incluyendo a los Estados Unidos. Entonces México abrió las puertas a todos los que pudieran llegar a México. En aquel momento llegaron 30,000 exiliados en los años fines de los 30. También se abrió México a muchos perseguidos por el nazismo en Alemania, en Austria, en Hungría. Llegaron, como digo, húngaros, llegaron judíos de muchas partes del mundo a asilarse a México. En los siguientes 20 años, tras el estallido de la Revolución, México comenzó a encontrar un sentido de unidad y reconciliación. Una nueva identidad mexicana aparecería tras el desorden y la lucha de la Revolución. A principios de los años 20 se empieza a dar en México una verdadera revolución cultural. Ha terminado la revolución armada, pero ha dejado una estela de fuerzas y ha desencadenado una serie de energías que los intelectuales de la época van a asimilar. Empezando en 1921, con el establecimiento de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno federal implementa un vasto programa social y cultural que comprendía la educación, la literatura y las artes. Bueno, sí, evidentemente los artistas están viviendo una nueva realidad. Un movimiento social, un movimiento revolucionario, no se queda meramente en el pincel y no se queda meramente en la tela, o sea, va más allá. Entonces van a tratar de ver también una realidad diferente. Y entonces también los temas van a estar hablando de un nuevo concepto mexicanista, o sea, un nacionalismo diferente. Es siempre buscar nuestras raíces, buscar nuestros orígenes. Esta búsqueda de una nueva identidad mexicana se refleja en la creación del arte público. En el pasado, el arte era visto en la enrarecida atmósfera de los museos, disponible solo para algunos. Ahora los grandes murales en lugares públicos podían ser vistos por todos los que caminaran por ahí. Diego Rivera, José Clemente Orozco, Siqueiros, Silvestre Revueltas y otros, ¿verdad?, van a empezar a pintar murales en donde se reconstruye la historia de México. Se rescata a los personajes populares de la Revolución y por primera vez tenemos un movimiento pictórico centrado precisamente en el paisaje y en la vida cotidiana del pueblo de México, tanto del campo como de la ciudad. Estos muros también tienen un propósito didáctico, porque en esta época un alto porcentaje de la población de México no sabe leer y escribir. Y por lo tanto, su acceso, ¿verdad?,
a la realidad mexicana es mucho más accesible si se hace a través de la pintura. La gente, los mexicanos, al verse retratados en los murales, empezaron como a creer en sí mismos, a sentirse reconocidos, no porque todos los campesinos de México vinieran a ver los murales, pero sí porque sentían que había hacia ellos un respeto que no habían sentido antes, ¿verdad? Y eso yo creo que los alentó, los hizo crecer. La explosión de las artes y las imágenes ampliamente vistas de los artefactos del pasado exótico de México hicieron del país un imán para los intelectuales de todas partes. Inspirado por la historia épica de México, en 1930, el director ruso Sergei Eisenstein lanzó su tributo Que viva México. Lo que es muy claro es la relación de Eisenstein, ¿no? Cuando viene a México, él lo dice muy claramente que él se influye mucho de los murales de Orozco, ¿no? Y de Siqueiros. Eso también se influye de los murales de Diego, de los murales de la Secretaría de Educación Pública. Entonces aquí está esta parte también del cine y la plástica muy, muy vinculada.